Buenos días, licenciado Arroba, economista, muy buenos días, y la ciudadanía, muy buenos días. Hay problemas por todos lados, mi querido doctor. Delincuentes con jueces, delincuentes con fiscales, fiscales con jueces, etcétera, 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 etcétera. Pero para ahondar más todos estos problemas que se presentan, el presidente de la Judicatura pide una acción de protección interpuesta contra el Ministerio de Finanzas. ¿Qué comentario le merece a usted esto? Con un antecedente de que el gobierno ha dicho de que si no han utilizado el presupuesto el año anterior totalmente, ¿cómo pueden pedir más plata? Bien, el asunto es muy sencillo. La acción de protección la puede proponer cualquier persona. El presidente del Consejo de la Judicatura, el doctor Terán, la propuso no como el presidente de la Judicatura, sino como un ciudadano que está inmerso en violaciones de derechos fundamentales. Es el sentir de no solo de la Judicatura, en los funcionarios y servidores judiciales, que sufrimos los embates de la falta de presupuesto. Esa falta de presupuesto que no ha sido debidamente otorgada por el gobierno y que se ha dicho por parte de finanzas que han sido devueltos valores que no han sido utilizados. Debemos de recordar que el doctor Wilman Terán recién accedió a la presidencia del Consejo de la Judicatura. No podría responder por acciones de anteriores administradores. Es decir, para poder él solventar todas las necesidades que no solamente tenemos los funcionarios judiciales del Ecuador, se requiere de que el presupuesto para la función judicial abastezca para todas las necesidades que en el ejercicio de la tutela judicial acuden la ciudadanía en general, porque se está violentando. En eso constituye la acción de protección, cuando existe vulneración o violación a los derechos fundamentales. ¿Cuáles son los derechos fundamentales que han sido violentados? La seguridad jurídica, porque aquí está en juego la seguridad jurídica cuando no se tiene dineros para necesidades como suministros, como limpieza, lo más elemental. Además de que las instalaciones a nivel nacional han sido afectadas por el paso del tiempo. Estas salas de audiencias de Guayaquil dan pena llegar a verla. La gente que acude, el público que va a los baños, no tiene agua potable, pero no es porque no quiere el director de la judicatura, el administrativo, atenderlo, sino que no hay dinero, no hay presupuesto. Eso constituye vulneración de derechos, pues, por la falta de presupuesto para solventar todas estas necesidades. Ok, pero mire, doctor Ceballos, 23 minutos para las 8 con el doctor Reinaldo Ceballos Cercado, presidente de la Asociación de Judiciales del Guayas. Es verdad. Pero y entonces, con todos esos bemoles, que lo sabemos, eso es público, no es que usted lo está denunciando, eso es público, se lo sabe y vienen hace rato pidiendo cómo solucionar estos problemas. ¿Por qué el gobierno dice que les devuelven plata y no han gastado el presupuesto anterior? Mire, los presupuestos se los delinean de una manera determinada para ciertos rubros que van a cumplir una finalidad específica. Van por partidas. Por partida. No se pueden tomar partidas de otras cosas que no se hicieron para desviarla en otro por decir, de los sueldos no se puede desviar a limpieza. Lógico. Eso se llama peculado y se va preso. Exactamente. Así es. Eso es lo que ha ocurrido con administraciones anteriores que no utilizaron, por decir, pagos de homologación. Uno de los derechos que ha sido aceptado en la acción de protección es esa vulneración a los empleados judiciales que les quitaron la jubilación patronal, que no le pagaron la homologación de sueldo que viene desde el año 2008 aceptado en los presupuestos, pero no tiene dinero el Consejo para pagar esa homologación a los empleados. Entonces, no se puede tomar de otra partida.
esos dineros y por eso es la devolución. Ahora, doctor, 22 minutos para las 8 de la mañana. Definitivamente problemas hay. Dicen que se han devuelto. Se ha devuelto, entonces tendría que aclarar el gobierno o el doctor Terán, que es el que interpone la acción. Debería de aclarar que lo que se ha devuelto son dineros de partidas que no se han utilizado, pero lo que es limpieza, homologación, etcétera, etcétera, no se ha devuelto. Al contrario, falta. Bien, o sea que faltan valores en partidas. Sí, correcto. Correcto su apreciación. Efectivamente, la acción propuesta fue aceptada parcialmente por la jueza de garantías constitucionales de Quito. Y dentro de las acciones positivas que tomó, se precisó hacer mesas técnicas de trabajo. Es en estas mesas donde se va a establecer precisamente esto que estamos viendo, pero ya con los números y con los documentos necesarios. Ahí va a salir la verdad. La verdad. Mire, doctor, 21 minutos faltan para las 8 de la mañana, doctor Reinaldo Ceballos. Es una gran verdad. El Ecuador hace rato tiene problemas económicos. Y cuando verdaderamente estuvimos bien, olvídese todo lo que pasó. ¿Cuál es la solución a este problema económico exclusivamente en la judicatura? ¿Qué hacer de la función judicial económicamente? Mire, el Estado, el gobierno, el presidente, si tiene la buena voluntad de sacar a flote este pilar fundamental de la democracia que constituye la función judicial, tendrá que obtener. Hay tantas formas que se evaden los pagos de impuestos, los pagos de multas. Todo proceso penal conlleva una multa. Ese rubro está agotado. El gobierno tiene que hacer su observación a esa fuga de dinero, activar a través de la Procuraduría, a través de la coactiva del Consejo de la Judicatura. Nosotros cuando sentenciamos imponemos las sanciones en salarios básicos unificados, que sería una cantidad enorme de cobrar. Mire cuántos casos de delitos se han sentenciado y cuántos han cobrado, cuántos han pagado. Ninguno. No les quiero dar nombres, pero es público y notorio los casos de millones de sucres que se han impuesto de multa, de dólares. Pero doctor, ahí hay una pregunta. Si alguien está sentenciado 19 minutos para las 8 de la mañana y está preso, ¿cómo puede pagar una multa? Bueno, ¿qué garantías hay? La sanción pecuniaria es otro rubro de ejecución que tiene que hacerlo el juez. Tienen bienes, pues. Todos tienen bienes. Está bien, unos sí, ejecutemos, otros no. Pero tenemos ¿Y los que no rescatando. Bueno, eso ya no se lo podrá cobrar, pues usted sabe, las cuentas en los bancos es lo mismo. El que puede pagar se lo ejecuta. Así se debe hacer acá. La mayoría de los sentenciados de los casos fuertes tienen bienes, pues. Ya. ¿Usted cree que la función judicial se puede autosolventar? Desde luego que podría. Pero como la justicia es gratuita, no se la puede hacer. Ya. Antes gozábamos de las tasas. Ya. Entonces, vamos a un ejemplo de un país, de cualquier país. ¿Se autofinancia la función judicial? Bueno, no conozco. Yo en asuntos míos internos lo conozco. Ya, correcto, pero, en el interno nuestro. Sí. ¿Cómo se autofinanciarían? ¿Podrían lograr 265 millones de dólares al año la función judicial, que es lo que pide Wilmar Terán, 18 para las 8? Bueno, eso más depende del gobierno, de donde obtienen los recursos económicos. Existen préstamos que se utilizan a través de las instituciones internacionales económicas, que con eso se podría solventar, porque para poder nivelar y volver a una tasa del que utiliza el servicio judicial, excepto en los asuntos de alimentos y penales. En lo demás podría utilizarse. La justicia es gratuita en el Ecuador. Sí, sin embargo, le significa al Estado derogar esas cantidades. Ahora ya se ha suspendido un poco de denuncias porque algo cuesta. Anteriormente, por quítame esta paja, una denuncia. Y ahí hay gastos definitivamente y es gratuito. Así es. Ahora, doctor, 17 minutos para las 8 de la mañana. Pasando a otro tema. ¿Qué pasa con la libertad de tantos detenidos que los jueces, la verdad, que ahora por la parte de los caballos está la honorabilidad de los jueces y de los fiscales? No de todos, cuidado, correcto. pero sí de muchos. Más que todos los que están fuera de las ciudades grandes. ¿Qué está pasando? ¿Qué ocurre? Bien,
Es muy importante lo que usted resalta porque es la comida de todos los días que vemos en las noticias el escándalo que ocasiona el otorgamiento de una libertad. Pero hay que aclarar un tema, que el juez no es el que hace las leyes. Al juez le dan hechas las leyes, reformas en todo el año para reformar la materia penal. El juez lo que está obligado motivadamente a aplicar esas leyes. ¿Por qué se legisló para favorecer más al reo, pero de una manera sorprendente aquí en el Ecuador? Eso fue en la constituyente. Entonces, no es el juez. Obviamente que no podemos pluralizar a todos los jueces, singularizando a determinados jueces. Hay unos que sí saben aplicar el interés público que está en riesgo, en peligro, cuando se otorga una libertad a una persona que no amerita. Pero él aplica lo que dice la ley, pues, no se sale por la tangente. Para las calificaciones de otorgar prelibertades a los sentenciados, viene un informe, pues, del SNAI, de una oficina que es adscrita a la presidencia de la República. Si yo no quiero que salga determinado jefe líder de una banda, no le mando el informe a favor, pues, si es que no amerita. Entonces, con ese informe, un juez de garantías penitenciaria está obligado a darle la libertad, pues, a prelibertad. Pero no es porque lo quiere, sino porque le dan documentación los mismos instituciones del Estado, las mismas instituciones penitenciarias. Hay una pregunta específica. 15 para las 8 con el doctor Reinaldo Ceballos, presidente de la Asociación de Judiciales del Guayas. El alcalde de Quinindé, me parece, le dio libertad a Elvi me parece. Él tenía una orden de prisión por asesinato, sin embargo le dio libertad. ¿Qué pasó ahí? Bien, habría que revisar en qué se basa, en la documentación que se basa. Toda prelibertad viene con informes, lo que yo le acabo de decir. Pero ahí nos llama la atención si existe una boleta de captura y lo tiene ahí, lo deja libre, el juez. A ver, él se va a referir a su expediente. Un procesado puede tener 5 expedientes. En ese expediente a lo mejor cabe la libertad y no en lo otro. Lo que el juez tiene que hacer es, salvo que tenga otra medida actual, no podrá obtener su libertad. Eso lo dice y lo salva en la libertad. Eso es lo que no entendemos. El otro día, perdóneme, licenciado, hablábamos del tema y tenemos entendido que solamente con digitar el número de la cédula de la persona sale todo su historial. Le pongo un ejemplo, me voy a poner yo. Yo mato a 10 personas, ¿no? Y me detienen por una cuestión menor, de la que puedo gozar de la posibilidad de la prelibertad o la libertad. Llega al conocimiento del juez, mi abogado lo plantea, ese recurso, y se pasa solamente el tema último. Y de los 10 asesinatos por los que me están buscando, cosas por el estilo, no está considerado ahí en ese expediente y el juez me dice, salga nomás. Bien. No nos olvidemos que el titular de la acción penal es el fiscal. Le corresponde al fiscal establecer con la policía, a través de los medios que tienen ellos, el SIGNE, que es una herramienta electrónica que la policía llega a establecer todos los antecedentes, ¿ya? Lo pone al juzgamiento por esa leve infracción, una contravención. Pero por lo otro, el fiscal debe pedir la formulación o la legalización de esa persona que tiene una boleta, pues, pendiente. Pero el juez no puede irse más allá. En ese caso... O sea, el juez directamente, por hecho propio, no puede ingresar y ver todo el historial, ¿no? No, sí puede, claro que puede. Pero le estoy indicando, el juez no es titular de la acción. Él no puede hacer formulación de cargo por lo otro. No puede, no es que tenemos competencia. Pero una pregunta, sí, doctor, está bien, pero le puede decir a un policía, ¿sabe qué? Le voy a dar libertad al señor, pero cógela fuera porque tiene una boleta de captura. ¿Por qué no lo hacen? Bueno, no sé cuál será el caso concreto. La verdad que es bien debería ser así. El juez debe dejar establecido que ese señor
tiene en los antecedentes pendiente tal cosa. En el caso de Elvis, por ejemplo, él tenía medidas sustitutivas que tenía que presentarse permanentemente a la fiscalía o a la judicatura. Tenía 2 causas. Y nunca lo hizo. Por ejemplo, esa suerte de desacato ya no conlleva la responsabilidad o la obligación de que en el próximo delito pescado va para adentro y no hay ninguna otra opción. En ese mismo caso que ha incumplido, le corresponde al fiscal pedirle al juez revisar esa medida que ha sido incumplida. Se revoca, se ordena la prisión nuevamente. Pero él lo hace el fiscal. El juez no tiene iniciativa procesal. No puede hacer de oficio nada. Aunque sepa que tiene orden de captura. No, pues eso lo manda al fiscal con el juez competente. No nos olvidemos que nosotros jueces tenemos limitada nuestra competencia. Tenemos jurisdicción penal por la materia, pero la competencia para cada juez. Y el caso de Glass con el juez de la península. Son cuestiones de cumplimiento de pena. Se ha ido más allá en lo cuanto a la ejecución de una pena. Y eso es lo que estaba en revisión, porque todavía no se ha terminado el tema. Puede ser que haya existido algún error, pero eso lo verá en la etapa de impugnación que se está llevando. La prelibertad para personas sancionadas es con el cumplimiento del 60% de la pena. Ahí ya puede solicitar. No, en la prelibertad es 40. Prelibertad el 40%. Sí, menos de la mitad. Semiabierto es 60%. El 60% es otra institución. Sí. ¿Cuál es el semiabierto? El que ha cumplido el 60% de la pena. Y ahí el 40%, ¿quién lo...? Es la prelibertad, pero se lo lleva el mismo juez. Pero con informe, siempre del SNAI. O sea, ustedes los jueces actúan solamente en base al informe que entrega el fiscal. Eso más o menos como un accidente de tránsito. Yo el otro día también lo mencionaba, ¿no? Viene el accidente de tránsito, ¿quién es la autoridad competente para elevar el parte? El agente, ¿no es verdad? Vamos a decirlo de esta manera, en serio y en broma. Si el agente está empalmado, ¿no? Yo que soy el responsable del accidente me pone que en el parte yo fui el inocente y no tuve nada que ver. Eso llega más adelante y todo el mundo tiene que juzgar en función de ese parte que estableció la gente, nada más. Así es. El mismo caso acá, con lo que dice Fiscalía, los señores jueces son los que tienen que actuar en base a eso. Correcto, pero estamos refiriendo cuando una persona tiene pendiente otras medidas, ¿no es verdad? Otras medidas. Entonces requiere que el fiscal, todo llega al fiscal, nunca llega directo al juez. ¿Usted cree que tienen que cambiar radicalmente por ejemplo, en este caso de prelibertad? ¿Se deberían de aceptar la prelibertad con el 60% del tiempo cumplido? Yo creo que sí. ¿Y la reforma qué habría que hacer en esa prelibertad? ¿La asamblea? Que se mantenga la misma. ¿La asamblea? Con informe pero ¿usted cree que debería reformarse eso? Yo sí creo. Para su criterio, ¿cómo se debería reformar esa parte de la prelibertad? Internamente hay informes. No, olvídese el informe, en general, la ley, cómo cambiar la ley. En eso radica. Ya. Cuando la conducta de una persona dentro de un centro carcelario, en vez de mejorarla, ha empeorado. Ya. Mire ustedes los enfrentamientos que existen internos. Y ninguno de esos señores, creo yo, que tienen informes negativos por el temor. Entonces, si no hay, las reformas se hacen en base a los estudios de la política criminal del Estado. ¿Anteriormente era el 60% así mismo o no, con la constituyente se cambió el asunto? 40 ha sido siempre. ¿Cuánto? 40 ha sido siempre. 40 y 60. Y 60 para los semiabiertos, 80% para los abiertos, ¿no? Cerrados. Sí. Bueno, en todo caso, ¿cuántos artículos de la ley usted cambiaría para mejorar esto? Porque realmente la delincuencia tiene todo el favor de las leyes ecuatorianas hoy por hoy. Mire, yo creo simplemente que hay que hacer un examen de conciencia para todos los jueces. Las leyes ya están dadas. Lo que la última reforma se ha ido estableciendo son formas de impedir que se obtenga fácilmente la libertad. Mire que una resolución de la Corte Constitucional estableció romper la barrera de las otorgamiento de las medidas sustitutivas. Estaba limitada en la ley hasta 5 años, en delitos sancionados hasta 5 años, no podían obtener la sustitución. La Corte Constitucional, con el análisis que hicieron, rompieron esa barrera y que se la puede otorgar. Obviamente cumpliendo otros requisitos
en que se haya desvirtuado, haya nuevas evidencias, etcétera. Pero se rompió esa barrera. Antes, delitos que eran sancionados más de 5 años, con pena superior a 5 años, no podían otorgarse medidas sustitutivas. Ahora ya se lo puede hacer. O sea, que usted cree que la prelibertad no debería otorgarse a ciertos delitos, como asesinato, por ejemplo, peculado. Conductas de los que están cumpliendo pena. Existe en la normativa actual que eso impide la calificación de otorgar esos beneficios. Pero vemos los informes, pues que pasa el SNAI, ahí no dicen nada, que es una conducta ejemplar. ¿Y por qué? Preguntémonos. Eso es interno. A propósito de ley. 6 y las 8. Cucu. Le pongo este caso, porque uno como observador, mi querido doctor, dice, pero ¿por qué en este caso sí hay severidad y en otros casos no hay severidad? Sentencia contra extorsionador. La Corte del Guayas aceptó el dictamen de la fiscal Cecilia Rodríguez y condenó a 7 años de prisión a Carlos Luis FB, quien colocó dinamita en un local situado en Bastión Popular, Guayaquil, ante la negativa de sus dueños de pagarle $200 semanales por protección. Las víctimas cerraron su negocio y abandonaron la ciudad. Mire, por ejemplo, yo digo, en este caso, se actúa con suerte de severidad como tiene que ser, 7 años de prisión. Sí. Pero en otros casos los cogen con arsenales, con armamentos, con todo y salen al día siguiente. Lo que sucede es que nosotros no conocemos bien los antecedentes de cada caso. Cada caso se reviste de ciertas circunstancias que sí suman. Ya ahora se llaman elementos de convicción. No llevan completo al momento de que le corresponde al juez hacer la audiencia, con los elementos que se le presenta siempre por parte del fiscal. La policía siempre protesta por las libertades que se otorgan, pero yo me pregunto, a más de la detención que efectúa en un delito flagrante la policía, que siempre llega después de que ocurren los hechos, ¿qué más colabora la policía para el proceso penal? Y aquí una preguntita, mi querido doctor. La policía es la que establece el primer parte en todos estos temas. Porque el fiscal procesa lo que le dice la policía. Ya. Entonces, ¿Es así o no? Así es, así es. Es que ellos llegan a la escena del crimen, los presos están retenidos por el populacho que lo ha cogido, pero llegan después pues, de ocurrido el hecho. Después, ahí elaboran el parte que se llama noticia del incidente al fiscal. Él califica. En base a lo que dice la ciudadanía. Lo que dice el policía. La ciudadanía nadie comparece. No, ya sé, pero el policía hace el parte en base a lo que dice la ciudadanía. Lo que dice, porque yo obvio, después del hecho. Entonces, ese policía solo termina cumpliendo con hacer su parte, entregarlo al fiscal, y el fiscal calificarlo amerita audiencia de calificación de la flagrancia y la legalidad de la detención. Pero de ahí se desaparece por policía. A veces va y rinde su versión, pero no colabora de otra manera como debería ser. Queremos tener un proceso penal perfecto, que intervenga la policía, pues. La policía tiene un departamento jurídico, pues, que comparezcan ellos como parte. En eso sí debería reformarse el procedimiento. Hacerlo que la policía constituya parte también del proceso. Le pongo otro caso. Esos 11 que detuvieron, 11, 13 que detuvieron ahora último, con un armamento pero habido y por haber. La policía es la que actuó directamente. Ellos estuvieron en la escena del crimen, vamos a decirlo de esta manera. Y bueno, de esos 11, 4 salieron en libertad. O sea, ¿en base a qué? A lo que la policía informa. A ver, en el auto que la jueza califica la flagrancia, indica, porque los 7 tenían la intervención, los otros 4 no tenían nada que ser hijo de uno de los principales. Pero no han intervenido en el otro, pues. No solo se puede por los hechos que vienen ahorita allá en Radio Sucre y nos llevan a los 4 o 5 personas que estamos aquí. ¿Intervenimos en qué hecho? En lo que se esté investigando. Pero el resto que está aquí no tiene responsabilidad. La ley nos exige establecer un nexo de causalidad, eso es en materia procesal. Se tiene que establecer primero la existencia del delito. Sobre esa existencia del delito nace un nexo de causalidad que va a ser establecida por el fiscal al momento de formular los cargos y en la investigación posterior para determinar su participación, en qué grado
participó en el hecho, fue autor o cómplice, que son los dos grados que tiene la ley de responsabilidad. Para finalizar, doctor, se nos vino el tiempo, 2 minutos para las 8. Definitivamente hay que reformar totalmente las leyes penales del Ecuador. Ya están reformadas. Yo creo que lo que debemos es buscar es que se cuente con un auxilio para que esos casos que son de oficio, que no hay víctimas que enfrenten el proceso, porque la víctima, si se presenta como acusador particular, colabora con esclarecer el hecho. Se pueda introducir, así como se pretende hacer, que las Fuerzas Armadas intervengan en estos delitos de terrorismo, también que la policía intervenga en los casos penales de delito común, para que coadyuven con testimonio. Van al sitio, detuvieron una persona, el populacho, no quieren declarar, tomen las direcciones, eso pueden pedir, cédula, dirección domiciliaria para ellos, privado, y hacer que comparezcan como testigos. Un juez con un testigo del hecho cuando ocurrieron, no creo que lo declare inocente al tipo que esté preso. Ahora, 1 minuto para las 8. O sea que definitivamente estas leyes prodelincuenciales creadas en la ¿cómo que se llama? En Montecristi, definitivamente no deberían de ser reformadas. Sí, yo creo que sí debe ser reformada. Entonces se necesita reformar la ley. Pero deberíamos llegar a un estudio de una comisión de juristas nombrados, que conozcan la materia. Pues. No cualquier jurista puede inmiscuirse en temas tan delicados, que tenga conocimiento no solamente de materia penal, sino también en general, de criminalística, criminología, etcétera, ¿no? Totalmente de acuerdo. Esa ¿cómo que se llama? La constituyente de Montecristi. Vaya a ver cuántos abogados la reformaron. Es la triste realidad. Es una gran verdad. Yo creo que si habían 10 abogados era mucho y ninguno era penalista posiblemente. Correcto. Pero todo era tendiente hacia salvar a los delincuentes. Ok, doctor, ha sido importantísimo conversar con usted y en cualquier momento lo volvemos a molestar. Muchas gracias, licenciado. Yo presto para acudir las veces que sea necesario. Y es muy importante que la ciudadanía conozca en sí cuál es el carácter, la forma de resolver de un juez. Yo tengo muchos años en la función y yo creo que los casos que yo he tomado, todos los casos que yo he tomado que han sido bastante agudos, graves, han tenido un feliz final, han sido condenados, porque uno cuida y ayuda a la fiscalía para que se realicen actos que conlleven a lo que significa el proceso penal, la condena. Obviamente he sobreseído gente que ha sido inocente. Así es. Pero en materia penal, pues, derecho penal, tiene que estar condenado. Ok, doctor, le agradecemos al doctor Reinaldo Ceballos Cercado, presidente de la Asociación de Judiciales del Guayas, aquí en los estudios de Radio Sucre. En cualquier momento volvemos a conversar con él. Muchas gracias, doctor.